Estamos en el aire con el economista, consultor nacional y asesor económico, Francisco Huerta Benítez. Francisco, buenos días. Buenos días, César. Gracias por la llamada. Francisco, nosotros queríamos hablar contigo al respecto de la situación económica nacional que estamos viviendo, y hay algo que nos preocupa bastante, ¿no? Tanto a mí como a muchísima gente, he dialogado con mucha gente y nos estamos preocupando y preguntando por estas cosas. Lo que quería preguntarte especialmente era algunos temitas que yo sé que tú la tienes bien claras al respecto, ¿no? Bueno, la primera pregunta sería, en cuanto a la economía nacional, ¿cómo nos encontró esta crisis mundial del COVID-19, Francisco? Bueno, la economía había crecido muy poco el año pasado, el año 2019, se esperaba que crezca como 3.8 a 4%, y terminó creciendo 2,4%, ¿no? Muy bajo realmente. Se esperaba que este año, por efecto rebote y por algunas inversiones en minería, podría haber crecido este año a 3.6, pues, digamos, ¿no? 3.6, 3.2, no muy alto, pero no veníamos creciendo, habíamos perdido velocidad, ya habíamos en los últimos, digamos, de 2014 hacia atrás habíamos crecido un promedio anual de más de 6, y de 2014 hacia acá ya estábamos creciendo a la mitad, ¿no? Cerca del 3%, entonces veníamos corriendo bajo. Sí, pero esta pandemia nos afectó sin duda duramente, ¿no? Muchísimo, ¿no? Muchísimo, sí. Sí. Pero el éxito macroeconómico del Perú es bastante reconocido en todos los países, sobre todo, incluso por los periodistas de Estados Unidos, de Europa. Perú es bastante halagado por el orden y disciplina económica, por la disciplina fiscal, por ese equilibrio fiscal que tiene. ¿Qué me puede decir de eso? Es cierto, los números grandes como que nos acompañan, ¿no? Sin embargo, hemos venido, digamos, creciendo de manera no orgánica, no estructurada, no integrada. Funciona bien la inflación, entre 1 y 3%, el déficit fiscal está bien, la deuda sobre el PBI andaba bien, 25%, 26%, que era interesante en el mundo cuando en otros lados están 40, 50, 60, ¿no? Entonces, tener 25 del PBI de deuda era relativamente interesante. Sin embargo, esas cifras macro, inflación baja, déficit fiscal bien, el sector externo andaba bien, reservas internacionales 70.000 millones de dólares. Como que esos equilibrios andaban bien, lo que no andaba bien es al interno, ¿no? Por ejemplo, la informalidad más del 70%, carencia fuerte de infraestructura de agrícola, infraestructura vial, infraestructura de salud, educación, no andábamos bien, era un estado básicamente con señales fuertes de corrupción, de ineficiencia, de malos servicios, ya decía la informalidad, el subempleo muy alto, el subempleo cerca del 40%, entonces era una economía, teníamos al campo, no estaba integrado el campo con sistemas de comercialización ineficientes, una comercialización muy inicua que pagaba poco por el salario, poco por el producto al agricultor, sin embargo llegaba a la ciudad con otros precios. Entonces, una educación que no calzaba con la demanda, o sea, había empresas que querían trabajadores de una calidad y la educación le entregaban a profesionales con una calidad distinta. Entonces, había varias cosas estructurales que arreglar. Los gobiernos que llegaban solamente se dedicaban a corregir, a gastar, a manejar su presupuesto, pero no había ningún cambio estructural, ¿no? Gestionaban la crisis estructural,
y solamente vivían de las ventajas macroeconómicas de tener presupuesto en que gastar, ¿no? Eso ha sido así la historia reciente de la economía peruana, ¿no? Pero, ¿o quiere decir entonces que todos esos resultados magníficos, según desde el punto de vista de los economistas mundiales, esos resultados grandes macroeconómicos no repercuten en el bienestar de la población? Se repercute en promedio, por ejemplo, siempre trabajan en promedio, dicen, a ver, el PBI sobre la población, ¿no? Entonces, el per cápita subía en el conjunto, ¿no? Había cierto crecimiento de la clase media pujante, sin embargo, en condiciones informales, ¿no? Y lo que los hacía muy vulnerables, las condiciones informales, y eso no era bueno, ¿no? Sin embargo, había sectores todavía excluidos y vulnerables ante cualquier shock, cualquier golpe, los volvía a arrinconar, los golpeaba. La pobreza monetaria estaba por encima del 20%, entonces tener 20% de pobres monetarios en largos crecimientos no era correcto, ¿no? Todavía teníamos extrema pobreza de un 6%. Muchísimo, Entonces, muchísimo. esos indicadores sociales reflejaban todavía una realidad que estaba presente, pero como que no lo queríamos ver, no lo queríamos enfrentar, y como decía, ante cualquier impulso, corriente del niño, o el fenómeno del niño, o un movimiento fuertísimo telúrico, y ahora de manera inesperada digamos una pandemia como el COVID-19 nos desnudaba nuestra realidad, ¿no? Como así ha pasado, gente vulnerable, gente informal que no ha podido recibir los beneficios de la transferencia del gobierno, no aparecían en el mapa, ¿no? Exactamente, no están en el mapa. No estaba, les convenía hacer a veces, a un grupo de informales les va muy bien evadir la ley, viven bien, cambian de empresa, y el Estado no es capaz, es incapaz el Estado de detectarlos y que paguen, porque pueden pagar, pero hay algunos también, o la mayor parte, hay que decirlo, que sí viven en condiciones complicadísimas, de producción, de comercialización, de proveeduría, entonces ahí había que también detectarlos. Entonces, ahora, por ejemplo, se evidencia con claridad cuando no pueden ser detectados, no pueden ser beneficiados con transferencias, con créditos, entonces hay una tendencia como se han modificado un poco los incentivos, quieren formalizarse, ¿no? Es decir, hemos tenido una sociedad, un Estado deficiente, con infraestructura inadecuada, y una población ausente de los beneficios del crecimiento económico, que ha venido un shock y nos ha pasado la factura, ¿no? Exactamente. No nos agarraba bien. ¿Para qué nos ha servido la macro? La macro nos ha servido porque hay plata, ¿no? Claro. Hay plata, somos los menos malos del mundo, por eso es que el Fondo Monetario, el BID, todo el mundo quiere prestarnos, y nos estamos endeudando alegremente, nos estamos hipotecando el futuro de las generaciones, ¿no? Entonces, Francisco, eso es así, ¿no? tocaste un punto importantísimo. El año pasado, a fines de noviembre, el Estado peruano emitió bonos por 10.200 millones de soles. Hace aproximadamente un mes o 6-7 semanas, probablemente, tomó deuda por 3.000 millones de dólares. Y ahora ha gestionado una línea de créditos por 11.000 millones de dólares. Yo digo, ese endeudamiento, ¿tenemos alguna, según por tu conocimiento, ¿no? ¿Tenemos algún proyecto, alguna proyección de hacer un cambio estructural en el país? Como decir, yo supongo, soñaría yo con una línea férrea Tumbes-Tacna, por ejemplo, con ramificaciones al interior. Pero ese endeudamiento, no sé para qué es. Claro, normalmente el gobierno nacional planteó un sistema o una estrategia de enfrentar la pandemia en dos etapas, lo que se llamó la contención y la reactivación, ¿no es cierto? Es así se planteó. Para etapa de la contención, que significaba transferencias a familias, significaba subsidios a empresas, por ejemplo, se ha significado
subsidiar las planillas de las personas que ganen hasta 1.500, una tercera parte de las planillas financiar. Entonces, y darle, digamos, a las municipalidades para que den los bonos. Ahora están dando el bono universal, llamado así. Entonces, hay una serie, y también dar créditos, ¿no? Casi como 60.000 millones de soles al Fondo Reactiva Perú. Hay el FAEMIPE, etcétera, hay el Fondo Agroperú, hay varias líneas de financiamiento. Entonces, para eso se requiere dinero, ¿no? Dinero del Estado. En este sí, caso, exactamente. el Estado debe acudir, y felizmente nos han encontrado bien financieramente, ¿no? Por eso hay ese endeudamiento fuerte, ¿no? Muy fuerte, yo diría. Sí, muy fuerte, exactamente. Eso, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe. Hay empresas que están en decadencia, por ejemplo, restaurantes, que apuestan al delivery, que en el delivery no les va bien porque está bastante estigmatizado el delivery ya con el probable contagio, ¿no? Pero no saben qué decir. ¿Cómo se llama? ¿FAEMIPE o SAE? Con ese, SAEMIPE, ¿no? Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, ¿no? Ya, con F. Yo pensaba que era SAE, FAEMIPE. FAEMIPE, ¿no? Ya. Bueno, exactamente. Ahora hay una cosa, por ejemplo, que está en boca de todos, que nos preguntamos todos los peruanos, la AFP. Las AFP no están funcionando bien. Ahora, después de esta pandemia, no sé si habría de dar un reglamento nuevo o lo va a intervenir el Estado, porque honestamente la gente está muy decepcionada de las AFP. A quienes prestan la plata, prestan al 2%, al 3%, y sin embargo estas mismas empresas prestan a la gente 40, 50, 60%, sin pensar en los abusos que cometen, por ejemplo, las tarjetas de crédito, tipo Cencosud, tipo Falabella, ¿no? Donde por atrasarse un día a la gente le cobran casi $50. Sí, ha habido un sistema, existe todavía un sistema realmente abusivo. Eso de la libertad de mercado es bueno, pero el mercado, cuando lo dejas, su fin es ganar y ganar, y mientras más les permitas ganar, pues están bien. Entonces, la verdad que hemos tenido un sistema permisivo, un sistema abusivo, depredador de la economía, en particular el sistema de tarjetas, que la gente no se, por necesidad, aprovechándose la necesidad del sistema, se volvía perverso. Y que a veces te decían, pague lo mínimo nomás y sigo dando. O sea, lo tenían ya, como se llama, le habían puesto esposo ya al consumidor, porque es un crédito que iba a pagar en largo tiempo. Claro, pero yo estoy viendo que pasa a ser como una especie de dependencia, porque pagan la tarjeta y siguen comprando con la tarjeta. Pagan la tarjeta y siguen comprando con la tarjeta. Es una decisión individual, perversa, equivocada, pero el sistema pues se cobra tasas altísimas, altas, y contrasta con el ahorro, ¿no? El ahorro te pagan a plazo fijo 4%, casi 5, 4, le quitas por inflación 2%, te queda una tasa muy baja de rendimiento. Sí. Entonces la explicación es que riesgo, ¿no? Entonces, pero sin duda hay tasas abusivas. Las entidades reguladoras, el gobierno en general no ha hecho un buen trabajo ahí, simplemente dejaba el sistema y solo decían tengan cuidado, pero permitía que un sistema cobre unas tasas perversas, inaceptables, ¿no? Y lo tendrían al sistema, a los clientes ahí cautivos financieramente. Claro, ¿no? cautivos, exactamente. Eso ha hecho en general. Ahora y eso realmente debe corregirse, debe romperse ciertos paradigmas, cierto, de que el Estado no intervenga. No, si el Estado se sale del carril, pues hay que ordenarlo al mercado, no se puede permitir así esos abusos. Eso es lo que estábamos... En cuanto a los AFP que preguntabas, el sistema, al 1 de mayo, el sistema tenía 152 mil millones de soles. El 63% de ese fondo acumulado era ganancias, o sea, por gestión de cartera.
sea, fíjate, de cada 100 soles que cada peruano que tiene AFP al 1 de mayo, 63 soles de cada 100 era por gestión de cartera, o sea, porque habían invertido, ¿no es cierto? Y el resto ya era propiamente el monto del aporte, ¿no es cierto? Todos los meses, durante años, o sea, manejar la cartera sí es una buena alternativa, ¿no? Eso es real, eso es duro, están las cifras ahí. La rentabilidad de largo plazo de un bono está a 20 años, está en 8%, a 25 años está en 9,5%, o sea, las tasas anuales, en este caso nominales, 8 y 10%, durante tanto tiempo, es bueno esas tasas nominales. Uno lo mira, claro, un año no se ve, pero como es largo plazo, es bastante. Un banco te paga, si depositaras a plazo fijo, te pagaría 3, y esto es, ¿no? En cambio, allá tú ganas 8, 10, no 8, no 10, no, sino 8, 9.5, 9.6, que son números más o menos así. Entonces, es rentable realmente invertir ahora, eso es real, esos números. Ahora, ¿dónde está el punto? El punto está en la simetría de los riesgos mismos. Por ejemplo, gane o pierda, en el corto plazo hay fluctuaciones, o sea, se perdió en la crisis de 2008, claro que se cayeron, demoraron 2 años en que se recuperaran el valor de los fondos. Que los mercados se recuperaran, se reanimaran, sube el valor de las acciones, sube el valor de los negocios, sube la demanda de acciones, sube su precio y se valoriza de nuevo los activos que respaldan a esas acciones. Entonces, eso funciona así en el corto plazo, sino que al final del día uno gane, y la evidencia dice que sí. Sin embargo, hay cosas que se deben arreglar en el sistema, ¿no? Primero, que el sistema debe ser contributivo, o sea, no eso, y ahora ya se han enterado de lo que es la ONP, ¿no? Sí, sí. Yo financio ahora, pago mi pensión de ahora, sirve para pagar lo que yo pago ahora con por derecho por obligación de pensión. El pago de pensiones es para financiar los que se están jubilando o ya están con pensiones, o sea, no hay plata mía ahí, no, yo he depositado para el futuro, y cuando yo me jubile, otro va a depositar para mí, y así, ¿no es cierto? O sea, no hay plata ahí porque entra un fondo, por eso es que no se le puede devolver a la ONP. En cambio, a las AFP sí, al sistema contributivo sí, obligatorio sí, porque ahí está mi fondo, ahí está mi nombre, cuánto deposité, etcétera. El punto, volviendo al punto, o sea, el tema ahí es que no cae bien, y para nadie, salvo para las AFPs, de que si yo en 1 año o 2 años pierdo, ellos no pierden, igual salen ganando, ¿no? Salen ganando, se pagan sus sueldos, sus utilidades, todavía a veces parece grosero. ¿Y qué sueldos? Se distribuyen utilidades, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy perdiendo, ellos están ganando utilidades, entonces eso molesta a cualquiera. Entonces el sistema requiere más asimetría, por ejemplo, en un sistema contributivo, sea privado, público, o sea privado como está. Eso es un arreglo institucional. Pero lo que no se debe cambiar es que sea un sistema contributivo obligatorio, otro voluntario, otro solidario, de acuerdo a cómo está la vida económica de cada persona, ¿no? Entonces, pero sí exigir que haya que lo maneje el privado, como es ahora, con cambios de reglas, que lo maneje un privado público. Un público es cuestión de arreglarlo, de discutirlo, pero el sistema de contribución obligatorio sí es bueno, rentablemente también es bueno, sí arreglar el tema, por ejemplo, pasar a un sistema de comisiones por desempeño. Oye, si tú me haces ganar, pues ganas. Si tú me haces ganar más, pues más ganas, ¿no es cierto? Entonces suena incentivador, sí. Suena incentivador, y de las ganancias que tú me vas a hacer a mis fondos, pues te ganarás un porcentaje. Entonces esos arreglos es posible llegar a formas más creativas de que haya un tratamiento más simétrico. Si no, en el corto plazo no se ve bien, no se ve para nadie bien, como digo, solo para las AFP que yo perdiendo 1 año, 2 años, y ellos ganando sus comisiones,
tranquilos sus ganancias, sí. ¿Sabe? Nunca pasa nada, ¿no? Sí, eso sí incomoda y debe arreglarse. Exactamente. Pero no podemos matar al digamos, no dejar de lado un sistema, porque a veces hay la tendencia a decir que el Estado pague, ¿no? Que el Estado pague, pero el Estado somos nosotros, el Estado son... Practican ahorita en el gobierno, ellos no ponen, ellos son mantenidos por todos la sociedad. Entonces son gente que administra y debe administrarlo bien, no es su plata de ellos, es plata de nosotros. Lo que pasa es que nosotros cuando decimos al Estado, es de nosotros, o sea, nos estamos cargando nosotros en el fondo, sin darnos cuenta, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que yo vi en Argentina, que creó historia, y porque en el año 2008, en plena crisis, resulta que las AFP jugaban a la timba financiera y exactamente igual nunca ganaban. Y cuando ganaban era todo un acontecimiento. Entonces Cristina Kirchner las estatizó y las pasó a una organización que se llama ANSES, que es la que maneja eso. ¿Sabe la cantidad de fondos que acumuló? Se dio el lujo de jubilar a 3 millones de jubilados que no habían aportado, digamos, su aporte jubilatorio, pero como también ellos reciben plata del Estado, ellos habían aportado en sus impuestos, porque desde el momento que compran una gaseosa o un chocolate, están pagando el IVA, acá sería el IGB, y bueno, eso le causó prácticamente la cabeza al cristinismo, o sea, al kirchnerismo, porque se les vinieron en contra los bancos, que eran dueños de las AFP, los diarios y todos los opinólogos de todo lado, e incluso hasta periodistas, hicieron periodismo de guerra, y así no pudo ganar las elecciones. Un poder inmenso tienen, sin duda. Sí, claro, pero también cualquier cambio tiene que ser sostenible, ¿no? A veces estos gobiernos solo piensan en los 5 años. Dice, ¿cuántos años falta para las elecciones? Te falta 2 años. Ya, hacen políticas populistas para 2 años para reelegirse. Pero se están pensando en la quincena, no están pensando en qué va a pasar en 15 años, 20 años, o transferirle obligaciones financieras, cargas, más deuda o menos de otras cosas para las próximas generaciones. Entonces, cualquier cambio que se haga tiene que ser sostenible. Exactamente. La ONP suena bonito, o sea, tú aportas y si no te alcanza, ya yo te cubro, ¿no? Eso suena bien, pero más sostenible es darle empleo a la gente, formalizarlo y que empleo y dé su cuota. O sea, esa es la forma. Y podemos hacerlo porque tenemos riqueza, no somos una ciudad, un país pobre, tenemos riquezas naturales que podemos aprovechar, potencialidades, creatividades. Entonces, la forma más sana de una sociedad es decir, tú aportas, tienes derecho a una pensión, pero le doy empleo, le doy seguridad, le doy salud, le doy educación, buenos servicios públicos. La gente también no tiene que estar mendigando ni dando pena por ahí. Es que tenemos gobiernos a veces muy que no hacen las cosas bien, y eso hace que tengamos todavía pues los niveles de costo, de los niveles de pobreza. Exactamente. Entonces debemos ahí, cualquier cambio que sea tiene que ser sostenible, porque si no tenemos a todo el mundo le hacemos cosas bien, le hacemos cosas buenas, y suena bien para todo el mundo, bravo, no sabe que está saliendo de los bolsillos de todos. Es que a veces la gente no se da cuenta. La gente se da cuenta cuando le dices, toma 10 soles, dame 2 de los 10 soles que te dan, no quiere. Pero si le sacas más plata por otro lado, no ha entrado a su bolsillo, pero le está sacando igual, no se da cuenta. No se da cuenta, exactamente. Ahora, el poder es cierto, el poder existe, son los grupos económicos, mira cuánto han crecido, ¿no? Mira las farmacias, los monopolios, hay que regularlo, ha habido un control de fusiones que debe darte, no tiene sentido haberlo postergado el otro año, porque no tiene mucho que ver la pandemia con un control de fusiones, pero se ha logrado postergar hasta el 21, yo creo que debería haberse dado ya creo que se iba a dar en agosto. Yo también creo que se debería haber dado, porque por ejemplo Estados Unidos se deben dar, sino que sí. Hay presiones sin duda, y los medios de prensa que son generalmente asalariados, ¿no? Le pones una buena propaganda o un buen dinero, comienzan a hacer su campaña. Eso es
cierto, es real, no podemos ser mentecatos y desconocer y darnos de puritanos. Claro, pero tú mira, Francisco, pero tú mira, en 1890, creo aproximadamente, Estados Unidos sacó su ley Sherman, su ley antitrust, su ley antimonopolio, y después se mejoró con la ley Clayton. Ahí la Standard Oil tuvo que disolverse en 50 compañías. Después le pusieron también, disolvieron a la AT&T, que era la que copaba todos los sistemas de comunicación en Estados Unidos, y únicamente a Microsoft. Microsoft quería monopolizar todo el sistema de Internet para que todo sea en base a su Windows y su procesador Intel, y le dijeron que no, eso es monopolio. Acá nosotros las farmacias prácticamente se va a concentrar en un solo dueño. Hace falta una ley de monopolios. Ha habido un sistema muy permisivo, muy pusilánime de los gobiernos, que hemos tenido y tenemos, un proyecto muy pusilánime, hasta condescendiente con los grupos. Hay que controlar, hay que ponerle, no, pero bien siempre vienen y dicen, no afecta a las inversiones, no, lo que tú quieres son reglas claras, con sostenibilidad y que sean estables. Eso es lo que quieren los inversionistas, no que le cambien las reglas ni que estés exactamente. Ahí necesitamos todavía demasiada permisividad, y a veces, como se dice, los extremos generan contrarios, ¿no? Entonces ahí se requiere, por ejemplo, ¿cuál es la lógica que abramos el mercado? Eso ahora se presenta una buena oportunidad para hacer algunos cambios fuertes, por ejemplo, la relación campo-ciudad, modificar la cadena de suministro agroalimentario, mercados más eficientes, a un sistema, y se puede hacer, para que achicar la cadena de mercadeo, donde el mercadeo signifique más ingresos para el productor y menos costo para el consumidor, ¿no es cierto? Se hace obligatorio generar cadena de distribución que mejore la ciudad, que mejore los ingresos del productor y mejore los gastos de los consumidores. Ahora es necesario integrar más la economía, regionalizarla más, integrar la producción en cadenas productivas del agro con el sistema urbano. Hay espacio para eso y es momento de hacer grandes cambios. Ahora, ¿qué sucede? Mira, ha pasado algo mientras en plena crisis, donde a los productores pequeños le dicen, oye, arrincónate, no vas a producir, enciérrate, y le ponen toque de queda. Los pequeñitos sin espaldas financieras, sin ahorro como los grandes, los encierran ahí en sus casas sin producir, sin generar ingresos. En cambio, los grandes mayoristas siguen importando del exterior telas, vestidos, calzado. Papa, leche, papa, he visto que importan. China, exacto, han traído papa además, o sea, mientras el pequeñito estaba arrinconado, Francisco, el grande ha tenido trayendo, y esas grandes cadenas comerciales compran barato y lo venden caro. Entonces, Francisco, perdóname que te corre. Yo hace 2 días compré en Wong una leche porque la vi un poquito más económica, creo que 20 centavos menos. Cuando llego a casa la veo, era leche de Polonia. Claro, eso es lo que hacen. Entonces, estas cadenas, a veces cuando generan utilidades, y como están asociados a capitales extranjeros, se van las utilidades, ¿no? O sea, no se reinvierten, y cuando le quieres tocar te dicen no voy a reinvertir, no, su matriz pide sus utilidades y se lo llevan, ¿no? Entonces no se queda acá. Entonces hay un sistema ha habido un sistema excesivo, muy permisivo, hay una demasiada concentración en el país. Por eso es que hay posturas a veces que se van al otro extremo, y porque miran la cosa, que no hay arreglo, y esas cosas deben arreglarse, deben el Estado, porque es el Estado, trabajar fuerte con sus pequeñas, trabajar compras regionales, interregionales, fortalecerlas, no entrar como una sábana a todas las empresas, sino las que se quieren formalizar, las que se quieren, y cuando vean que les va muy bien, las otras, por efecto imitación, también van a quererse. No se puede entrar a todos masivamente, sino agarrar segmentos dinámicos y a esos apoyarles, darles mercado, ¿no? Se van fortaleciendo.
de tal manera que abastezcan al mercado interno y también al mercado externo. Ahorita solamente se está exportando minería de oro en el caso de las regiones y agroindustria, ¿no? Pero se puede trabajar, se puede abastecer también los pequeños de la sierra, de la zona andina, abastecerle también a los agroindustriales, ¿no? Sí. Ahorita todavía es muy pequeño, entonces ahí hay espacio para crecer y la pequeña industria, metalmecánica, textiles, calzado, ¿no? Donde ellos puedan abastecer al mercado interno, ¿no? O sea, como se dice, un capitalismo popular, ¿no? Exactamente. Hay una cosa que yo te quería comentar. Hablé el otro día con una señora que produce papa acá cerca por Julcán. Me dice que le pagan a 8 soles la arroba, o sea, 11 kilos y medio, 8 soles la papa amarilla y 4 soles la papa blanca. Y están importando papa más cara, no sé, creo que de Holanda están importando. Otra cosa que estoy viendo que quiere bastante keynesiano, Francisco, la industria, el Estado tiene que controlar la economía. No, lo que está tiene, bueno, ahorita en mi caso, bueno, me gusta mucho leer economía. Yo apuesto por un mercado abierto, ¿no? Libre, pero un mercado no monopólico, pues, ¿no es cierto? No monopólico, no con asimetrías entre los sectores. Reglas claras. Creo en la libertad de empresa, en la libertad individual. Es así, funciona eso, la creatividad. Lo que pasa es que en el Estado hemos sido demasiado, pero un Estado débil, donde las políticas, donde ha habido privatización de las políticas públicas acá. Aquí, para hacer una concesión, eran el grupo de asesores de las otras de la empresa que quería concesionar, le preparaba el menú al funcionario público. Y mira tú las grandes obras que ha habido, ¿no? Mira tú la refinería Talara, mira esos monstruos que no tienen sentido, ¿no? Cuántos miles de millones, y eso encarece el servicio, no da el servicio que se supone iba a dar, porque han preferido corromper, ¿no? Venían las empresas y le decían, este proyecto es bueno, y esto te va a dar, tienes tu porcentaje. Y no lo han hecho de un punto de vista nacional, sino interés. Y grandes obras que no tienen mucho sentido financiero, económico en el tiempo. Claro, eso es corrupción, sin duda es el otro virus que tenemos nosotros, que enfrentamos la corrupción, exactamente. Pero yo creo que ahorita estamos en una etapa de impulso al gasto. Ahorita todos debemos ser keynesianos. Exactamente. ¿No? Porque en el corto plazo hay que reactivar la demanda agregada. Porque el 63% es consumo privado, ¿no? De toda la demanda agregada. Sí. La inversión junto con la inversión es el 20%, 5% inversión pública y el resto exportaciones. Esa es más o menos la demanda agregada. Entonces, ¿dónde está la mayor fuerza? Al consumo, ¿no? Al consumo privado. Obviamente también es alimentar exportaciones y alimentar también la inversión privada. Así lo vamos a reactivar. Así vamos a reactivar la demanda por el lado del gasto, ¿no? Y eso es lo que el gobierno está haciendo. Pero tiene que hacerlo sin duda bien, pero no debe ser un gasto para volver a la situación previa, que ya hemos comentado que no era la adecuada. No era la adecuada. Podemos hacer cambios, algunos cambios que antes sonaban estructurales, que antes sonaban como algo de lejano, solamente ahora es posible. Podemos un programa masivo de apoyo a la pequeña, pero sujeta a una formalización, sujeta a una ruta de productividad, a una ruta tecnológica, a mercados definidos que puedan alimentar. Por ejemplo, las compras regionales, ¿no? Interregionales, que a las empresas más dinámicas, y formalizar toda la cadena de valor. No decir, tú vas a vender calzado, vas a vestir a Cajamarca, vas a vestir a Piura, le vas a poner calzado a todas, le vas a poner a todo el personal de salud, a todo el personal de educación, incluso a los policías que están en esas regiones, se le venderá también para no beneficiar al de Lima, que hace sus arreglos y le vende a todo el país y lo friega a los chiquitos, ¿no? Entonces, por eso hablaba de regionalizar. Entonces, vestir a todo el sector público con gastos que de alguna manera se harían,
el Estado financia y articula, va generando clúster en las regiones, ¿no? Buscando destacarlos. Si hablamos de la libertad, calzado, textiles, metal mecánica. Exactamente. En otros sectores también habrá en otras regiones, entonces se comienza a fomentar sobre bases sostenibles, ya no estás dándole la plata, dándole transferencias que después se desaparecen, sino estás creando mercados internos. Entonces el Estado está inyectando dinero de manera sostenible y fortaleciendo el tejido empresarial pequeño, y eso le va dando impulso, le da fortaleza, le da espaldas financieras, se puede capitalizar, conoce mejor los mercados y de ahí se va como efecto spillover, va generando un efecto en otros sectores, ¿no? Entonces eso debe hacerse y se puede hacer dadas las condiciones imperantes en la economía, las condiciones imperantes en la situación actual, una MIPE desfallecida, un gobierno que sí o sí tiene que intervenir en la economía, pero hacerlo de repente generar, por ejemplo, una gran empresa de comercializadora, donde el Estado puede intervenir, puede ser el mayor accionista con un directorio o una asociación, una cooperativa con los agricultores. Le compra todo el producto y lo traslada a la ciudad, y pasa un tiempo, las acciones de esa comercializadora se lo pasa a los productores, porque claro, no es su chamba puede ser comerciante, ¿no es cierto? No es su chamba ser comerciante. Digamos, en un periodo de 2 años o 3 años, que se haya fortalecido hagamos modificado estructuralmente los mecanismos de comercialización del campo a la ciudad con precios eficientes. Después de 3 años el Estado le devolverá las acciones, se las venderá, acá no hay más regalos, se las venderá, como es una empresa grande constituida, se las venderá de nuevo a los productores. Entonces los productores quedan como productores y formando una gran empresa comercializadora. La verdad que es ahora no sé si en el Estado no se puede hacer, porque uno no le dan ni crédito ni siquiera para sus semillas, para producir, no le van a dar para comercializar. Entonces terminan en las manos de esos comerciantes que por la evidencia demuestran un comportamiento injusto, perverso contra ellos, ¿no? Igual también en las instituciones financieras pequeñas se puede sacar una ley donde se le dice el Estado entrará, fortalecerá el patrimonio de estas pequeñas empresas, a 3 años o 2-3 años se retira de esas empresas cuando están fortalecidas y lo vende, para no terminar un Estado empresario, porque un Estado empresario ya sabemos que tampoco es bueno, pero sí ayuda en el estado inicial. ¿Y qué le permite? Que si tú las fortaleces patrimonialmente, estas empresas pueden acceder a Reactiva Perú, por ejemplo. Ahora no pueden, no califican. Las cooperativas de ahorro y crédito que son interesantes, que están articuladas con los pequeñitos, no pueden ingresar a entidades como Reactiva Perú porque no tienen, o otras pequeñas porque no tienen fortalecimiento. Entonces fíjate cómo el Estado puede inyectar dinero, no regalando el dinero, sino facilitando un arreglo institucional de corto plazo, pero con implicancia de largo plazo. Eso no es extraño. En una época de crisis, siempre el Estado termina participando más en la economía, por las condiciones que se dan. El Estado compra empresas, se asocia con empresas, las oxigena. Lo que ha pasado antes se ha hecho bien, se ha habido antes, pero lo que pasa es que solamente ha oxigenado unos cuantos bancos. ¿Por qué? Porque le daban dinero, grandes dineros a los bancos para salvarlos, porque si el sistema no funcionaba, decían, si los bancos se caen todos, hay una crisis, un cataclismo, nos hacían ver como que había que sí o sí salvar a los bancos. Entonces todas las transferencias del país se iban a los bancos, ¿no? Mira tú de qué forma tan perversa, se salvaron unos cuantos grandes porque se caían el sistema, todo el dinero hacía para ellos, ¿no? Pero ¿por qué ahora no hacemos el dinero para los pequeños productores agrarios, para los pequeños empresas financieras chiquitas, les apoyamos y hacemos un sistema más inicuo, más sano? Pero si no, lo que estoy viendo solamente ahorita es que están reforzando el sistema, ¿no? Están dándole algunos, los 30.000 millones son para ciertas empresas, no son para los pequeños, ¿no? Entonces el esfuerzo nacional se está yendo a fortalecer un sistema que ya había, en lugar de ser más creativo, más agresivo, más audaz,
en hacer políticas públicas que sean más horizontales, ¿no? Ahí se da la oportunidad de querer poder cambiar el sistema y hacer bien las cosas y no solamente seguir de manera inercial lo que parece que suena bien, pero no necesariamente es lo mejor para la sociedad. Es como lo dijiste, ¿no? La macroeconomía no implica el bienestar de la población. Ahora, cambiando de tema un poquito, después de la pandemia, ¿soplarán vientos a favor o vientos en contra del Perú, dado nuestra situación de país metalúrgico, si se puede llamar, agroexportador? No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto, como para ir terminando? Bien, el Perú financiera, macroeconómicamente está menos golpeado que otros países, porque los encontró bien financieramente, pero sin duda nos vamos a empobrecer. El producto debe caer entre 10 y 15% este año. Probablemente nos tardemos quizás 3-4 años en recuperar el nivel de ingreso per cápita que ahora tenemos, ¿no? O sea, vamos a correr, y quizás en 2023 tengamos el mismo nivel de ingreso per cápita que teníamos en 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que le llaman, entre comillas, 3 años perdidos, ¿no? Correr para llegar al mismo sitio que estábamos en el 2019. Entonces, eso da el efecto. Sin embargo, el Perú es bendecido. Tenemos una minería polimetálica que hay que impulsarla, pero también trabajar la pequeña minería, la minería artesanal en las regiones, pero la minería en las regiones, no donde se les debería apoyar a ellos, bajar la minería informal, la minería ilegal, que hace mucho daño, trabajan con mercurio y terminan reventando los ríos y la agricultura con fuertes deseconomías externas. Eso hay que seguir, porque la actividad que tiene menores ventajas comparativas en el país es la minería, ¿no? O sea, la que tiene las mayores ventajas comparativas, porque tienen el menor costo de oportunidad. Donde se hace minería no se puede hacer otra cosa, entonces el costo de oportunidad es el menor posible de todos. Por eso se dice que tiene las mayores ventajas comparativas. Lo que sí se ha ido construyendo en ventajas competitivas es en la agroindustria, ¿no? En la agroindustria hay que apoyarla, hay que fortalecerla, genera fuerte cantidad de empleo. No las tiene todas consigo, porque como es una industria de alimentos hacia el mundo, tiene que estar con todas las reglas. Los mercados van modificándose, las condiciones sanitarias en el mundo, las condiciones de exigencia del consumidor requieren una industria que cada vez más se sofistique. Recuerda que ahora la gente está volcándose a alimentos frescos. Entonces antes como que cuando exportaban congelados, espárragos y sus productos, ahora quieren fresco. Entonces hacer alimentos frescos no es nada fácil, requiere mucha tecnología, mucho acercamiento a los mercados. Entonces la agroindustria va a seguir enfrentando retos fuertes. Hay que fortalecerla, hay que darle servicios de sanidad, de manera ágil, rápida, sin burocracia, todo el sector, porque eso jala empleo y jala divisas, ¿no? Es venderle al mundo. Ahí hay que fortalecerla, pero también que no solo esté afincado la agroindustria que estén en la costa, también hay que integrar la agroindustria en la sierra para integrarse más al mercado interno y también a través de las cadenas de valor a las grandes empresas agroindustriales. O sea, ahí hay que atacar fuerte. Va a ser golpeado, por ejemplo, el turismo. El turismo tiene que generarse un turismo intrarregional o el interturismo que les permita vender. Se va a resentir los vuelos, se van a resentir el transporte. Entonces es necesario generar turismo interno, conocer más nuestro país, la belleza de nuestro país, generar productos, porque ahí se van a volcar, ¿no? Se van a volcar en cada región. ¿Qué es lo que tenemos? Ya tenemos
un recurso turístico. Bueno, hay que hacerle acondicionamiento turístico, caminos, limpiezas, etcétera. Hay que convertirlo en producto turístico, ya que vaya una agencia de cambio, que vaya ahí una empresa, una pequeña hotel al costado, que le dé servicios buenos. Entonces ya vamos generando productos turísticos y la gente se volcará a conocer. Ya no será conozca el Perú primero, sino será, ahora el eslogan va a ser, o debería ser, conozca su región primero, porque hay inmensas bellezas en cada región que no han sido incluso bien considerados, porque no se ha trabajado muy bien el turismo en serio. Todo el mundo se enamoraba de Machu Picchu, todo el mundo se enamoraba de París, que nos hablaban que en algunas zonas hay cosas hermosas, hay cosas naturales, caídas de agua, hay baños termales, y asociar el turismo a la salud, a la naturaleza. Son cosas hermosas que pueden generarse productos turísticos, sí, o sea, donde hay que conocer más, sí, y hay que poner el turismo en poner en valor todos esos recursos que tenemos, ¿no? Y así hay varios sectores, manufactura también, la manufactura fortalecerla, hay mucha creatividad, trabajar parques industriales, parques tecnológicos asociados para fortalecer la manufactura pequeña, textil, mecánica. Sí. Francisco, disculpa, o sea que con un poquito de criterio, de creatividad y capital van a soltar vientos buenos para el Perú. Por supuesto, hay que ser optimista. Yo soy optimista al respecto. Bueno, si tú miras, otros países no tienen. Mira Chile, por ejemplo. Chile no tiene casi tierras, es un país yermo casi, ¿no? Pero mira cómo ha hecho bien las cosas y ha crecido. Nosotros, con todo lo que tenemos para crecer una industria forestal inmensa, tenemos un pulmón en la ciudad. Hagamos intervención, trabajemos forestales de una manera eficiente, ¿no? ¿Qué están haciendo? Como tenemos un estado ineficiente, están dejando que se siga explotando de manera ilegal, anormal, toda la tala, ¿no? Toda la tala ilegal estamos generando, a la vez ilegal, no paga lo que debe pagar en impuestos, pero a la vez estamos generando mucha contaminación. El tema ambiental debe ser, o sea, debemos tener una visión de ir generando infraestructuras, ciudades, un país resiliente, ¿no? Porque nos recuerda que nos puede venir un movimiento telúrico, tenemos amenazas del virus, o sea, es momento de hacer cosas donde los gobiernos nacionales, regionales, locales tengan audacia, gente con audacia, con valor para hacer los cambios, y no seguir simplemente la flecha, ¿no? Si la flecha habremos perdido otra oportunidad. Es así. Francisco, el tiempo nos quedó corto, así que yo quisiera que en otra oportunidad tengamos una charla más amplia y con todos los detalles que puede existir en cuanto a la técnica, a la economía y a la tecnología que tenemos que afrontar nosotros. Fue un gusto, Francisco, muy agradecido. Esto seguramente va a tener repercusión, esta charla que he tenido contigo, y nuevamente te repito, en otra oportunidad quisiera estar en el aire contigo. Muy bien, gracias por la llamada, hasta otra oportunidad. Gracias, Francisco, hasta luego. Eso debe hacerse, y se puede hacer dadas las condiciones imperantes en la economía, las condiciones imperantes en la situación actual, una MIPE desfallecida, un gobierno que sí o sí tiene que intervenir en la economía, pero hacerlo de repente, generar, por ejemplo, una gran empresa de comercializadora, donde el Estado puede intervenir, puede ser el mayor accionista con un directorio, o una asociación, una cooperativa con los agricultores. Le compra todo el producto y lo traslada a la ciudad, y pasa un tiempo, las acciones de esa comercial se lo pasa a los productores, porque claro, no es su chamba puede ser comerciante, ¿no es cierto? No es su chamba ser comerciante. Dirán, en un periodo de 2 años o 3 años que se haya fortalecido hagamos modificado estructuralmente los mecanismos de comercialización del campo a la ciudad con precios eficientes. Después de 3 años el Estado le devolverá las acciones, se las venderá, acá no hay regalo, se las venderá, como es una empresa grande constituida, se las venderá de nuevo a los productores. Entonces los productores,
quedan como productores y formando una gran empresa comercializadora. La verdad que es un... Ahora, no sé, sí. sin el Estado no se puede hacer, porque uno va, no le dan ni crédito ni siquiera para sus semillas, para producir, y no le van a dar para comercializar. Entonces terminan en las manos de esos comerciantes que por la evidencia demuestran un comportamiento injusto, perverso contra ellos, ¿no? Igual también en las instituciones financieras pequeñas se puede sacar una ley donde se le dice el Estado entrará, fortalecerá el patrimonio de estas pequeñas empresas a 3 años o 2-3 años, se retira de esas empresas cuando están fortalecidas y lo vende, para no terminar un Estado empresario, porque un Estado empresario ya sabemos que tampoco es bueno, pero sí ayuda en el estado inicial. ¿Y qué le permite? Que si tú las fortaleces patrimonialmente, estas empresas pueden acceder a Reactiva Perú, por ejemplo. Ahora no pueden, no califican. Las cooperativas de ahorro y crédito que son interesantes, que están articuladas con los pequeñitos, no pueden ingresar a entidades como Reactiva Perú porque no tienen, o otras pequeñas porque no tienen fortalecimiento. Entonces fíjate cómo el Estado puede inyectar dinero, no regalando el dinero, sino facilitando un arreglo institucional de corto plazo, pero con implicancia de largo plazo. Eso no es extraño. En una época de crisis, siempre el Estado termina participando más en la economía, por las condiciones que se dan. El Estado compra empresas, se asocia con empresas, las oxigena. Pero ¿qué ha pasado? Antes se ha hecho bien, se ha habido antes, pero lo que pasa es que solamente ha oxigenado unos cuantos bancos. ¿Por qué? Porque le daban dinero, grandes dineros a los bancos para salvarlos, porque si el sistema no funcionaba, decían, si los bancos se caen todos, hay una crisis, un cataquismo, nos hacían ver como que había que sí o sí salvar a los bancos. Entonces todas las transferencias del país se iban a los bancos, ¿no? Mira tú en qué forma tan perversa, pues salvaron unos cuantos grandes porque se caían el sistema, todo el dinero hacía para ellos, ¿no? Pero ¿por qué ahora no hacemos el dinero para los pequeños productores agrarios, para las pequeñas empresas financieras chiquitas, les apoyamos y hacemos un sistema más inicuo, más sano? Pero si no, lo que estoy viendo solamente ahorita es que están reforzando el sistema, ¿no? Están dándole algunos, los 30.000 millones son para ciertas empresas, no son para los pequeños, ¿no? Entonces el esfuerzo nacional se está yendo a fortalecer un sistema que ya había, en lugar de ser más creativo, más agresivo, más audaz en hacer políticas públicas que sean más horizontales, ¿no? Ahí se da la oportunidad de querer poder cambiar el sistema y hacer bien las cosas y no solamente seguir de manera inercial lo que parece que suena bien, pero no necesariamente es lo mejor para la sociedad. Es como lo dijiste, ¿no? La macroeconomía no implica el bienestar de la población. Ahora, cambiando de tema un poquito, después de la pandemia, ¿soplarán vientos a favor o vientos en contra del Perú, dado nuestra situación de país metalúrgico, si se puede llamar, agroexportador? No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto, como para ir terminando? Bien, el Perú financiera, macroeconómicamente está menos golpeado que otros países, porque los encontró bien financieramente, pero sin duda nos vamos a empobrecer. El producto debe caer entre 10 y 15% este año. Probablemente nos tardemos quizás 3-4 años en recuperar el nivel de ingreso per cápita que ahora tenemos, ¿no? O sea, vamos a correr, y quizás en 2023 tengamos el mismo nivel de ingreso per cápita que teníamos en 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que le llaman, entre comillas, 3 años perdidos, ¿no? Correr para llegar al mismo sitio que estábamos en el 2019. Entonces, eso da el efecto. Sin embargo, el Perú es bendecido, tenemos una minería polimetálica que hay que impulsarla, pero también trabajar la pequeña minería, la minería artesanal en las regiones, pero la minería en las regiones, no tendría, donde se les debería apoyar a ellos
bajar la minería informal, la minería ilegal, que hace mucho daño, trabajan con mercurio y terminan reventando los ríos y la agricultura con fuertes deseconomías externas. Eso hay que seguir, porque la actividad que tiene menores ventajas comparativas en el país es la minería, ¿no? O sea, perdón, la que tiene las mayores ventajas comparativas, porque tienen el menor costo de oportunidad. Donde se hace minería no se puede hacer otra cosa, entonces el costo de oportunidad es el menor posible de todos. Por eso se dice que tiene las mayores ventajas comparativas. Lo que sí se ha ido construyendo en ventajas competitivas es en la agroindustria, ¿no? En la agroindustria hay que apoyarla, hay que fortalecerla, genera fuerte cantidad de empleo, no las tiene todas consigo, porque como es una industria de alimentos hacia el mundo, tiene que estar con todas las reglas, los mercados van modificándose, las condiciones sanitarias en el mundo, las condiciones de exigencia del consumidor requieren una industria que cada vez más se sofistique. Recuerda que ahora la gente está volcándose a alimentos frescos. Entonces antes como que cuando exportaban congelados, espárragos y productos, ahora no, ahora quieren fresco. Entonces hacer alimentos frescos no es nada fácil, requiere mucha tecnología, mucho acercamiento a los mercados. Entonces la agroindustria va a seguir enfrentando retos fuertes, hay que fortalecer, hay que darle servicios de sanidad, de manera ágil, rápida, sin burocracia, todo el sector, porque eso jala empleo y jala divisas, ¿no? Es venderle al mundo. Ahí hay que fortalecerla, pero también que no solo esté afincado la agroindustria que estén en la costa, también hay que integrar la agroindustria de la sierra para integrarse más al mercado interno y también a través de las cadenas de valor a las grandes empresas agroindustriales. O sea, ahí hay que tocar fuerte. Va a ser golpeado, por ejemplo, el turismo tiene que generarse un turismo intrarregional, o el interturismo que les permita vender. Se va a resentir los vuelos, se van a resentir el transporte. Entonces es necesario generar turismo interno, conocer más nuestro país, la belleza de nuestro país, generar productos, porque ahí se van a volcar, ¿no? Se van a volcar en cada región. ¿Qué es lo que tenemos? Ya tenemos un recurso turístico. Bueno, hay que hacerle acondicionamiento turístico, caminos, limpiezas, etcétera. Hay que convertirlo en producto turístico, ya que vaya una agencia de cambio, que vaya ahí una empresa, una pequeña hotel al costado, que le dé servicios buenos. Entonces ya vamos generando productos turísticos y la gente se volcará a conocer. Ya no será conozca el Perú primero, sino será, ahora el eslogan va a ser, o debería ser, conozca su región primero, porque hay inmensas bellezas en cada región que no han sido incluso bien considerados, porque no se ha trabajado muy bien el turismo en serio. Todo el mundo se enamoraba de Machu Picchu, todo el mundo se enamoraba de París, que nos hablaban que en algunas zonas hay cosas hermosas, hay cosas naturales, caídas de agua, hay baños termales, y asociar el turismo a la salud, a la naturaleza. Son cosas hermosas que pueden generarse productos turísticos, sí, o sea, donde hay que conocer más, sí, y hay que poner el turismo en poner en valor todos esos recursos que tenemos, ¿no? Y así hay varios sectores, manufactura también, la manufactura fortalecerla, hay mucha creatividad, trabajar parques industriales, parques tecnológicos asociados para fortalecer la manufactura pequeña, textil, metalmecánica. Sí. Francisco, disculpa, o sea que con un poquito de criterio, de creatividad y capital van a soplar vientos buenos para el Perú. Por supuesto, hay que ser optimista. Yo soy optimista al respecto. Bueno, si tú miras, otros países no tienen. Mira Chile, por ejemplo. Chile no tiene casi tierras, es un país yermo casi, ¿no? Pero mira cómo ha hecho bien las cosas y ha crecido. Nosotros con todo lo que tenemos
para crecer una industria forestal inmensa. Tenemos un pulmón en la tierra, hagamos intervención, trabajemos forestales de una manera eficiente, ¿no? ¿Qué están haciendo? Como tenemos un Estado ineficiente, están dejando que se siga explotando de manera ilegal, anormal, toda la tala, ¿no? Toda la tala ilegal estamos generando, a la vez ilegal, no paga lo que debe pagar en impuestos, pero a la vez estamos generando mucha contaminación. El tema ambiental debe ser, o sea, debemos tener una visión de ir generando infraestructura, ciudades, un país resiliente, ¿no? Porque nos recuerda que nos puede venir un movimiento telúrico, tenemos amenazas, virus, ¿verdad? Es momento de hacer cosas donde los gobiernos nacionales, regionales, locales tengan audacia, gente con audacia, con valor para hacer los cambios y no seguir simplemente la flecha, ¿no? Si la flecha habremos perdido otra oportunidad. Es así. Francisco, el tiempo nos quedó corto, así que yo quisiera que en otra oportunidad tengamos una charla más amplia y con todos los detalles que puede existir en cuanto a la técnica, a la economía y a la tecnología que tenemos que afrontar nosotros. Fue un gusto, Francisco, muy agradecido. En otra oportunidad quisiera estar en el aire contigo. Muy bien, gracias por la llamada, hasta otra oportunidad. Gracias, Francisco, hasta luego.